Muy buenas noches, bendiciones. ¿Cómo sale hasta Ciudad de México, Lucecita? Escucha muy bien, Bueno, pastor. entonces estamos tranquilos y seguros que el mensaje va a llegar. Vamos al tema de hoy que toca. Avanzamos ya nos adentramos al capítulo 6 de Romanos. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 6 toca del versículo 1 al 14. Ahí buscan ustedes, igual me imagino que ya saben que vamos a ver Romanos. Así que lo tienen ahí 6, con su anotador, con su lapicera, el matecito, el cafecito, el refresco, según veo, parece que en California hace calor, los veo de remeritas por allí, Laura, ya veo. Acá estamos, yo estoy con la estufa en los pies, así que para que se den una idea, como estamos totalmente opuestos. Pero bueno, que eso es lindo, interesante que en una misma sala estemos con diferentes climas. Bien, vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, dice así el título: muertos para el pecado, pero vivos para Dios. De ahí el título, ¿no? Morir para vivir. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bueno, amén a la palabra, ¿no? Tremendo. Vieron que algunas palabras hice énfasis, ¿no? Son claves esas palabras. En algunas palabras hice énfasis y se las digo para que ustedes la marquen en su Biblia de batalla, esa que está toda escrita ahí. Sabéis, andemos, sabiendo, consideraos y por último presentéis. El 22 de septiembre del año 1862, el presidente Abraham Lincoln dictó una proclamación que empezaba así: en el primer día de enero del año de nuestro Señor de 1863, todas las personas tenidas como esclavos dentro de cualquier estado o parte designada de los Estados Unidos serán entonces desde allí en adelante y para siempre libres. La Unión estadounidense tendría que luchar por muchos meses antes de que los esclavos del sur pudieran apropiarse de su propiedad, de su preciosa libertad o apreciada libertad. Después de una breve celebración, muchos ex
esclavos volvieron a los campos para continuar su servidumbre como aparceros, es decir, finqueros, campesinos. Aunque oficialmente libres para ir donde quisieran, poco cambió para ellos en un sentido práctico. La emancipación legal solo presentó a los esclavos la oportunidad de vivir como personas libres. Convertir su estatus legal en experiencia real exigiría una transformación interna. Los que hallaban este reto demasiado temible preferían la incómoda familiaridad de la esclavitud, es decir, volvían a lo mismo. Ahora, qué tonto parece esto desde la perspectiva de los que nunca han conocido la esclavitud. Creo que ninguno de nosotros hemos sido esclavos, ¿no? en el sentido literal. Y sin embargo, los cristianos, y diría la mayoría de ellos, todos los días escogen la esclavitud en lugar de la libertad. Aunque hemos sido libertados, vivir como hombres y mujeres libres no es ni fácil ni natural. Es un proceso, como lo es la salvación, que se debe lograr de manera sobrenatural. Los teólogos han dado un nombre a la transformación gradual, interna, del esclavo del pecado recién libertado a un individuo plenamente maduro y completamente libre. Y ese término, ¿saben cuál es? Santificación. Santo viene de una palabra hebrea que significa kodesh, apartado, consagrado. Eso significa que Dios aparta algo, separa algo para luego venir a buscarlo y llevárselo, porque es de Él. Y ese es el tema de esta sección de la carta de Pablo a nuestros hermanos de aquel tiempo en Roma. Dice la versión actualizada del versículo 1, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? O sea, ¿perseveraremos en el pecado? El tiempo del verbo en la frase perseveraremos en el pecado está en el tiempo activo presente, ¿se dan cuenta? Pone en claro que Pablo describe la práctica del pecado habitual, o sea, perseverar. Sigo acá, ¿no? Sigo practicando el pecado. En esta primera parte de Romanos 6, Pablo escribe sobre alguien que permanece en un estilo de vida de pecado, pensando esa persona que es aceptable. Entonces, como Dios es misericordioso, como Dios es amor, como Dios es tan bondadoso, va a sobreabundar la gracia sobre mi vida porque Él sabe que soy pecador y esa es mi naturaleza. Eso es lo que pensaban estos hermanos y muchos, y todos, y hoy muchos también siguen pensando así. Que como Dios es amor, se vale todo, como dice Chuy, ¿no? Por supuesto que no, o sea, categóricamente, enfáticamente Pablo dice, por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. O sea, qué interesante, ¿no? Traducción, ¿no? O versión. Nosotros no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Pablo establece un principio importante cuando nacemos de nuevo. O sea, eso se lo conoce como la regeneración en teología, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, nuestra relación con el pecado cambia, pero cambia permanentemente. Si bien nuestros miembros, como dice Pablo, tienen inercia hacia lo malo, pero ya al nacer de nuevo, nuestra relación con el pecado ya no tiene nada que hacer allí. Hemos muerto al pecado. Por lo tanto, si hemos muerto al pecado, entonces no debemos vivir ahí. Ya no somos de esa ciudad. ¿De qué ciudad somos? ¿Alguien se acuerda? A ver, tiene puntaje esto. ¿De qué ciudad somos ahora? O sea, entonces ahora ya no estamos más allí. Estamos ahora en la ciudad de la gracia. Simplemente no es adecuado vivir aún en el pecado. No podemos vivir en algo en el cual ya hemos muerto. Por eso es morir para vivir.
Antes vivíamos en el pecado, era nuestro hábitat. Lo que hemos muerto al pecado, en este punto Pablo tiene mucho que explicar acerca de lo que él quiere decir con muerto al pecado. Pero el punto general es claro, los cristianos han muerto al pecado y ya no deben vivir en él, no deben. Antes estábamos muertos en pecado, dice Efesios 2:1, después lo lees, y ahora estamos muertos al pecado. Qué interesante, ¿no? Porque estamos vivos pero a la vez muertos, vivos para Dios pero muertos al pecado. Seguimos, 3 al 4. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados en Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Pablo también construye la idea de sumergirse bajo el agua como una imagen de ser sepultado y salir del agua como una imagen de resucitar de entre los muertos. Por supuesto, el bautismo también está asociado con la limpieza, pero eso no es particularmente relevante en el punto que Pablo está tratando aquí. En este sentido, el bautismo es importante como una ilustración de la realidad espiritual. Siempre yo explico a los hermanos que se van a bautizar, porque hay doctrinas y algunos vienen y me preguntan, si no me bautizo, ¿no me salvo? No, el bautismo no salva, pero el bautismo es un acto de obediencia y el bautismo es una demostración pública de algo que sucedió internamente. Pero no hace que esa realidad se cumpla. El bautismo no hace que una persona se salve. Una persona se bautiza porque es salva, esa es la cuestión. Si una persona no ha muerto espiritualmente y ha sido resucitado con Jesús, todos los bautismos del mundo no lograrán cambiar nada. Pero el punto de Pablo es claro, algo dramático y que cambia la vida pasó en la vida del creyente. No podés morir y resucitar sin que esto cambie tu vida. El creyente tiene una muerte y resurrección real, aunque es espiritual, con Jesucristo. Seguimos 5 al 10. Si al bautizarnos participamos de la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo, también participaremos de su vida o de su vida nueva. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Versículo 7. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. 8. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. 9. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. 10. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Amados, uno lee así sin profundizar y es un trabalenguas, como dijo Pedro, cosa difícil de entender, decía, ¿no? Pero por eso el estudio nos trae un poquito más de luz con respecto a esta escritura y sobre todo al libro, ¿no? La crucifixión del viejo hombre es algo que Dios hizo en nosotros. Amén. ¿Cuántos están crucificados? Algunos se quieren bajar de la cruz y yo, si me bajo de la cruz me vas a conocer, dijo el otro, ¿no? Yo siempre les cuento a los hermanos que según los historiadores, Claudio Josefo y todos los que relatan lo que era una crucifixión con unos clavos de 20 centímetros que traspasaba la carne sobre la madera, no hay manera de bajarse de la cruz, ¿no? Están agarrados con alfiler, pero de la manga de la ropa, porque crucificado es crucificado, no te puedes mover de allí. Entonces, la crucifixión del viejo hombre es algo que Dios hizo en nosotros. Ninguno de nosotros clavó al viejo hombre a la cruz. No es que yo voy y me clavo, nadie puede clavarse a sí mismo en una cruz. Jesús, el Señor, lo hizo. Y se nos dice que lo tengamos como si fuera hecho. Él fue clavado en la cruz y nosotros fuimos clavados con Él. En nosotros no había nada para
ni siquiera enfermar o debilitar a nuestro viejo hombre. O sea, ni siquiera queremos debilitar al viejo hombre. Al contrario, lo queremos fortalecer y que salga para afuera, ¿no? Mucho menos matarlo, y menos por crucifixión. Pero Dios lo hizo. Y si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos ese sacrificio, quedamos crucificados con Él. En lugar del viejo hombre, Dios le da al creyente un nuevo hombre, o sea, hombre-mujer. Un nuevo yo, que es instintivamente obediente. Tiene otro carácter, es agradable a Dios. Y este aspecto de nuestra persona es aquel que fue resucitado con Cristo en su resurrección. El Nuevo Testamento describe al nuevo hombre para nosotros. Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4:24. Y Colosenses 3:10 dice lo suyo, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién creó al nuevo hombre? El Señor. Bien, vamos a los últimos versículos 11 y 12. 11, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Qué tremenda declaración, ¿escuchaste? De igual manera el pecado, o sea, de igual manera como fue en Cristo, ahora ustedes, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. 12. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. ¿Cuántos tienen cuerpo? Todo, ¿no? Bueno, el cuerpo tiene deseos. No le hagas caso. Deja que te gobierne Cristo. Dijo Moody, solía hablar de una anciana de color, una mujer negra en el sur de Estados Unidos, después de la guerra civil. Al ser una antigua esclava, estaba confundida de su estado y preguntó, ¿ahora soy libre o no soy libre?, decía la anciana de color. Cuando voy con mi antiguo amo, él dice que no soy libre, y cuando voy con mi propia gente, me dicen que lo que soy, y no sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln firmó una proclamación, pero mi amo dice que no lo hizo, que él no tenía ningún derecho a hacerlo. Y este es exactamente el lugar donde están muchos cristianos. Ellos son y han sido legalmente libertados de la esclavitud del pecado, pero están inseguros de esa verdad. Los siguientes versículos nos dan una ayuda práctica para vivir la libertad que Jesús nos concedió. 13 al 14. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. 14. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Amén. Estamos bajo la gracia, en la ciudad de la gracia. O todavía estás viviendo en Sodoma, o en Gomorra, o en Loma de Zamora. ¿Dónde estás viviendo? En el barrio de la gracia, en la ciudad de la gracia. Dios nos hace seguros para la gracia al cambiarnos mientras recibimos su gracia. Él nos libera y nos equipa para vivir justamente delante de Él. O sea, no hacemos nada, solo la obediencia, Él hace todo. Ya que hemos muerto al pecado, es impensable continuar nuestra antigua práctica del pecado. Una vez que la oruga se ha convertido en mariposa, la mariposa jamás puede volver a ser una oruga. Bien, mis amados, introducción.
¿Tienen tiempo? Igual es corto, igual es rápido. ¿Vamos bien? Carlito Jara, ¿vamos bien? Perfecto. Nada es gratis. ¿Cuántos saben eso? Lo único que es gratis es el seminario de Casa de Oración Online. No, es un chiste. Nada es gratis. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice, ¿no? Pablo toma esa expresión de los griegos que ellos utilizaban, ¿no? Mantén cerca a tus amigos y a tus enemigos incluso más cerca. Que estés alerta. Uno recibe aquello por lo que paga, ¿no? Porque dice después la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Lo que por sabiduría del mundo, por lo general es mala teología. Cuando hay frases muy buenas, tienen asidero bíblico. Cuando hay frases que están que son muy interesantes, fíjate que tienen, lo dijo Jesús, lo dijo el Señor en su palabra, está escrito. Le cambiaron algunos conceptos, pero la idea es la misma. Lo demás es todo mala teología. Del mal procede, dice, ¿no? Porque la sabiduría humana es terrenal y diabólica. Eso se debe a que el mundo dejó de funcionar como Dios quería, tan pronto como Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y esto arrastró al resto de la creación consigo a rebelión. Se rebeló la tierra, las bestias se rebelaron cuando pecó el hombre. ¿Se acuerdan? Que vez pasada lo vimos. En consecuencia, el orden y la belleza que en un tiempo adornaba la creación divina, aunque no anulada por completo, hoy la creación tristemente está retorcida y grotesca. Si no tan solo como muestra de, como decía mi abuela, con un botón alcanza para muestra, ¿no? Vean la apertura de las Olimpiadas de París 2024. O sea, todo lo que es feo, horrible, grotesco, chocante, eso exaltan. Porque ese es el espíritu. O sea, destruir la belleza, destruir la armonía, destruir lo natural que Dios ha creado hermoso y perfecto. Ahora el mundo opera de acuerdo a un sistema diferente que deja escaso o ningún espacio para cualidades celestiales, tales como la humildad. Se ve muy poco humildad. ¿Vieron ustedes en el entretenimiento, ¿no? En el cine, en las artes, ¿se ve humildad ahí? Los políticos, los periodistas, ¿hay humildad? Bueno, se ve el desprendimiento, se ve la fe, o algo más extraño todavía, se ve la gracia. Al concluir Pablo la sección anterior, audazmente declaró que si bien el pecado reinó sobre la tierra y por tanto la muerte, ¿se acuerdan que vimos eso en la última clase? Jesucristo el Señor ha iniciado la reconquista. Y para usar sus palabras, dice, sobreabundó la gracia a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Esto está ahí en capítulo 5, 20 y 21. Esto resume lo que explica luego en los capítulos 6 y capítulo 8, o 6 al 8. Para empezar su explicación, el apóstol hace dos preguntas que ilustran cuán ajena es la gracia a un mundo dominado por la muerte y a las mentes entregadas a la depravación total. Estas dos preguntas por las cuales ya tiene respuesta. Dice la primera, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Arranca así, ¿no? 6.1. Y 6.15 dice, ¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Sin duda alguna, él encontró estos retos a la gracia en toda sinagoga entre Jerusalén y Roma. Esto era generalizado, este pensamiento de pequemos, total, Dios es bueno. Una pregunta retórica es en realidad una afirmación disfrazada como pregunta, y por consiguiente
no espera una respuesta directa. ¿Mm? Pero es efectiva en el debate porque hace lo que parece ser un enunciado irrefutable y pone al opositor en aprietos. Dice, o sea, les pregunta, ¿pero qué vamos a hacer, muchachos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios nos perdone más? O sea, ya la respuesta está, ¿no? Implícitamente está ahí la respuesta. O sea, los confronta con una pregunta muy fuerte. Muchas veces, amados, si somos atentos, vamos a ver cuando le pedimos a Dios que nos responda algo, a veces puede ser que Dios nos pregunte, la respuesta sea una pregunta y no lo que nosotros esperamos oír, ¿no? Pablo toma la pregunta retórica de sus opositores, que son un reto a la doctrina de la gracia, y la pone ahí sobre el tapete. Si el pecado trae gracia y un montón de pecado trae un mayor montón de gracia, ¿no deberíamos pecar lo más que podamos a fin de que la gracia siga fluyendo y fluyendo y fluyendo desde el cielo? Sería, amados, Sodoma y Gomorra. Total, se dan cuenta, ¿no? Por eso dice, comamos y bebamos, total, si eso es lo que pensaban ellos. La respuesta de los opositores surgiría de manera natural. Sabemos que eso no puede ser verdad, así que la doctrina de la gracia debe ser falsa. Los opositores de Pablo habían indicado algo válido. Una mente depravada de seguro ve la gracia desde una perspectiva torcida, porque el que tiene el corazón y la mente torcida tuerce hasta la gracia, tuerce hasta la palabra de Dios. Pero Pablo aprovecha el ataque. Sus opositores han demostrado con demasiada claridad, con su punto de vista torcido, tergiversado, que Dios no puede permitir que los que reciben su gracia continúen en su estado mental depravado o retorcerán la gracia como lo hacían los detractores de Pablo. Entonces, por consiguiente, los creyentes deben recibir una nueva naturaleza, una nueva mentalidad, para empezar a comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Nos está pidiendo. Él nos capacitó, Él hizo toda la obra. Ahora Él quiere que nosotros avancemos allí. Versículo 2 al 3, vamos. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está la respuesta. ¿O no sabéis? O sea, no se hagan, ¿no? Sí que saben. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, le responde con preguntas, ¿se dieron cuenta, no? ¿Lo captamos? Sí, amén. Porque esto es importante entenderlo, Pablo responde a esa noción defectuosa y retorcida de una mente depravada con una fuerte reprensión, de ninguna manera. Firme, o sea, defendiendo, eso se llama apologética, porque venían con una doctrina extraña que parecía santa y no es así, de ninguna manera. Es decir, que tal cosa jamás ocurra, lo que ustedes están diciendo. Luego pone otras dos preguntas retóricas más. Cada una verdad es una verdad cristiana monumental. La primera pregunta, ¿cómo podemos seguir viviendo en Él? Destaca el hecho de que los creyentes ya no están sirviendo a su antiguo amo, como esa ancianita, ¿no? Que no sabía si era libre, sí o no. Éramos esclavos del pecado porque nuestra vieja naturaleza lo hallaba irresistible. Ahí sí que el pecado irresistible, vamos a decir, ¿no? La fuerza irresistible hacia el pecado, sí. Pero la muerte nos ha libertado de esa esclavitud. Al morir, no sé si ustedes habrán visto esas películas de espionaje. A mí me gustan mucho las películas policiales, de espionaje. Vieron que hay ciertos agentes que para hacer digamos, quedar libres de su pasado, se pasan por muerto.
Y hasta ni su familia los ven porque ellos ya ahora tienen otro nombre, otra identidad, se cambiaron el corte de cabello, etcétera, su apariencia, para poder seguir trabajando en otros casos. O sea, y ya no puede volver para atrás, ya no puede decir, no, soy yo, resucité. No, ya murió para ese entorno que antes se movía. Trato de explicar esto, que nosotros antes vivíamos en ese entorno, estábamos enlodados en el pecado, metidos adentro del fango. Ahora ya no somos más de ahí. Antes éramos chanchos, cerdos, ahora somos ovejas. Cambió el hábitat. Éramos esclavos del pecado porque nuestra vieja naturaleza quería eso. Pero la muerte nos libertó. Ya morimos para eso. Qué trágico sería que el esclavo emancipado continuara sufriendo el dolor del maltrato y la degradación de la servidumbre cuando puede correr libre por el mundo. Se comprende la palabra emancipado, ¿no? Bueno, igual busqué aquí para que aclarar un poquito la etimología, ¿no? El vocablo también ex, separación de lo anterior, como decir ex empleado, ¿no? Ex cristiano, bueno, separado. Manus, poder, posesión. Y capere, tomar, agarrar, es decir, derecho de autoridad sobre alguien. Por ejemplo, yo tengo mis hijos, ya tienen más de 20, ellos están emancipados. Viven con nosotros, pero ellos ya son adultos y ellos pueden formar su hogar, pueden trabajar, viajar, moverse solos. Antes de los 18 tienen que pedir permiso. Es más, si son menores y quieren viajar, tienen que tener la autorización de los padres, ¿sí? Por la emancipación. Bueno, claro, esto lleva a una pregunta. ¿Cómo moriremos al pecado cuando es obvio que estamos bien vivos? Y Pablo responde con otra segunda pregunta retórica. ¿Acaso no saben? Y ahí va respondiendo, que el Espíritu Santo nos traiga luz. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar también en su muerte? ¿No lo saben? Esta segunda pregunta introduce una verdad compleja llamada identificación. Yo me identifico con Cristo, me identifico con su muerte y con su resurrección. Según esto, todo lo que han puesto su fe en Cristo Jesús han sido bautizados en Él. Sucede un bautismo espiritual, lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Es eso, cuando uno se arrepiente de sus pecados, cree a la obra salvífica allí en la cruz, sucede un bautismo. El contexto indica con claridad que este no es el bautismo en agua. Es una fuerte imagen verbal que habría sido muy familiar para los creyentes de Roma, sobre todo para los judíos. La palabra bautizo es una transliteración del griego baptizo, con Z, que significa introducir al agua o sumergir. Por eso cuando nosotros bautizamos, literalmente no lo salpicamos ni tampoco un poquito de agua así nomás, sino que lo metemos bien hasta abajo, ¿no? Sumergido. Ser bautizado en algo es ser sumergido por completo. Es más, la significación primordial del bautismo era identidad. En aquel tiempo, cuando alguien decía se bautizó, es que se identifica con eso. El nombre de qué se bautizó. Miren, me han contado de primera mano una situación que sucede en África, de hermanos misioneros de la Iglesia de Dios, la iglesia donde yo nací, que los hermanos que son bautizados en agua son considerados personas comprometidas, identificadas con ese Dios llamado Jesús,
dicen los musulmanes, lo del Islam, lo del Corán. Entonces los marcan, van a los bautismos, se infiltran y los marcan, anotan sus nombres para matarlos. Porque saben que una persona que ha llegado a ese paso de bautizarse en agua se ha comprometido hasta la médula con ese Dios. Qué tremendo, ¿no? A mí me ha pasado que días de bautismo, gente que siempre bautizamos día de calor, ¿no? Y como hace calor se quieren pegar un chapuzón nomás. Pero no han entendido lo que es el bautismo. El bautismo es algo tremendo, amados. Triste, gente que se ha bautizado y después nunca más, ¿no? Entonces, a los que se convertían al judaísmo se les bautizaba en el pacto de Dios con Abraham. Así que se identificaban con los judíos de nacimiento y llegaban estos prosélitos a ser herederos de todo lo que Dios le había prometido a Abraham y a sus descendientes. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo para conocer la salvación del pecado, se nos dice que Él nos envuelve en un sentido espiritual. Nos sumergimos en Él. De una manera muy real, nuestra identidad se une a la de Él, de tal manera que la experiencia de Él se vuelve la nuestra. Nos fundimos en Él. Qué hermosa figura, ¿no? Él murió y nosotros morimos con Él. Él resucitó de los muertos a una nueva clase de vida, también nosotros. En virtud a nuestra identificación, esa palabra es muy, muy importante, bautismo, identificación, con Cristo, su muerte y su resurrección, hemos sido emancipados de la esclavitud al pecado. La identidad con Cristo empezó con fe, pero tiene consecuencias continuas mientras caminamos hasta el final, hasta alcanzar la meta final y pelear, terminar la carrera, como dijo Pablo. Y este es un concepto difícil porque es muy abstracto, se dan cuenta, ¿no? Es muy abstracto, pero en realidad no es muy diferente a la verdad que aprendimos en Romanos capítulo 3, 21 hasta el capítulo 5, 21. Después, márquenlo entre paréntesis, eso para leerlo así, de corrido. Romanos 3, 21 hasta el 5, 21. Y nos identificamos con Jesucristo cuando Él sufrió el castigo. Él sufrió el castigo por nosotros, obvio, y pagó la pena legal del pecado en lugar nuestro. Dios entonces, ¿qué hizo cuando Jesús muere en la cruz? Acreditó la justicia de su Hijo a nuestra cuenta moral. Tremendo, ¿no? Toda su justicia, toda su perfección, toda su santidad, todo eso se nos acreditó a nosotros. Es como cuando tenés la tarjeta en rojo, ¿no? Y de repente alguien te acredita una suma para decir, con esto tiro todo el mes. No, gloria a Dios, ¿no? Esto es más que eso. El Señor nos acreditó la vida eterna con su sacrificio. Pero la gracia no se detiene allí, amados. Hay continuos beneficios de la gracia que recibimos por fe en Jesús. Como les dije, de Romanos 3:21 al 5:21, hicimos un listadito aquí, que después se lo voy a pasar. Sustitución. Él murió por mí. Él murió por mis pecados. Él pagó la pena del pecado. Justificación. Justicia imputada, o sea, fue puesta en mi cuenta. Y por último, salvados por su muerte. Romanos, del capítulo 6 al capítulo 8, que iremos viendo a lo largo de estas clases, nos habla de identificación. Yo morí con Él. Él murió al pecado. Él rompió el poder del pecado. Santificación. Justicia impartida, o sea, hecha parte de mi vida.
Y por último, salvados por su vida. La identificación le permite al creyente participar de todo lo que disfruta el Hijo de Dios. Repito, la identificación con Cristo le permite al cristiano, a vos y a mí, participar de todo lo que disfruta el Hijo de Dios, para ayudar a los creyentes a aprovechar al máximo esta dádiva. Pero no la estamos aprovechando, ese es el problema. Como vivimos miti-miti, un pie con el Señor y otro pie con el otro, ¿no? En el mundo, se rompe toda esa perfección, ese camino preparado para los que aman a Dios. Somos nosotros el problema, nosotros mismos nos boicoteamos el camino santo. Él nos dio todo para ayudar a los creyentes a aprovechar al máximo la vida cristiana. Pablo explica primero los detalles intrincados de esta vida cristiana, y es vital. Capítulo 6, versículo 4 al 10, que lo leímos. Después bosqueja la significación. Capítulo 6, versículo 11 al 12. Y concluye con una explicación de cómo aplicarla. Capítulo 6, versículo 12. Y hay 3 términos claves que debemos observar, que al principio cuando leí les dije que hice énfasis. Primero es saber, segundo es considerar y tercero es presentar. Y vamos a ver esos 3 puntos y terminamos. Vamos a leer versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahí tenés. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La emancipación, ya expliqué lo que es esto, liberta legalmente a la persona de la esclavitud involuntaria. Lo liberta. Pero no garantiza que esa persona disfrute de la libertad. La persona primero debe saber. Esa palabra insiste Pablo en sus cartas. Es necesario que sepan. No deben ignorar esto. Por eso estamos estudiando. Por eso eso que dicen, no, el seminario no es del diablo, dicen, ¿no? La letra mata y todas esas cosas, dicen, ¿no? Pero amados, creo que nosotros podemos ahondar un poquito más, ¿no? Y cuando a vos te lean o te predican sobre Romanos 6, vas a comprender un poquitito más. La persona debe saber que ha sido libertada. La explicación que Pablo da sobre la identificación, y usa 3 términos condicionales. Por tanto, esa es una. A fin de que. La expresión conectora griega, por tanto, es oun, O-U-N, oun. Es importante porque indica que el siguiente enunciado del apóstol es una continuación lógica de lo que acaba de escribir. O sea, tiene conexión y lógica. O sea, la próxima oración no queda sola, continúa explicando esta verdad. Dice el versículo 3, todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Y habla de una muerte espiritual, eterna, y no está hablando de bautismo en agua, se entiende, ¿no? Quiero dejar esto en claro, mis amados, porque algunos afirman que la gracia y la promesa de salvación se reciben mediante un estanque de agua, o en acá se le llama la piletita de lona a la pelopincho, ¿no? O creo que le dicen la verca, le dicen en México, ¿no? La verca creo que le dicen. A la piscina, ¿sí? ¿O no? Bueno, importa. Amados, la salvación no se recibe en una pileta, en una piscina. Y no solo por fe. La circuncisión judía en el pacto de Dios con Abraham, ¿se acuerdan? No tiene el poder de salvar a nadie. La circuncisión es solo un sello notarial. ¿Se acuerdan del notario, del contador,
del escribano, con el propósito de verificar la autenticidad de la fe que uno tiene. Recuerden que fue la fe de Abraham lo que se le acreditó como justicia y no la circuncisión, porque la circuncisión fue después. De modo similar, el bautismo en agua, es importante saberlo esto, porque es una doctrina importante, ¿eh? Hay mucha confusión con esto. El bautismo en agua es un símbolo, y es un símbolo importante de participación cristiana en el nuevo pacto de Dios con Cristo. O sea, no hay excusa para no bautizarse. Si no te bautizaste, y dices, no, yo soy cristiano hace 40 años. Si no te bautizaste, sos un cristiano desobediente. Tenés que bautizarte. El bautismo no te hace nada, pero es una obediencia. Jesús se bautizó sin necesidad de bautizarse. No tiene el poder de salvar a nadie el bautismo, sabemos. El bautismo en agua es un sello solamente, un sello notarial, que verifica la autenticidad del bautismo espiritual que hubo dentro tuyo a través de Cristo. Las palabras y frases del versículo 4 del capítulo 6 están cargadas densamente con significados. Así que permite dividir el versículo de la siguiente manera. Como consecuencia lógica de nuestra identificación con Cristo en su muerte, el hecho de que murió en lugar nuestro el Señor, nos identificaremos con Él en su resurrección. Y esto es cierto, lo sepamos o no. En la eternidad, escucha, seremos como Él es. Y esto no sé si lo alcanzamos a comprender. Esto es muy sublime. Obviamente nunca seremos Jesús. Jesús es Dios, nunca seremos dioses. Pero en semejanza seremos como Él. Nuestros cuerpos serán como el suyo. No estaremos sujetos a dolor. Ya eso es asemejarse literalmente a Cristo. Ya estamos hablando de algo literal y futuro, ¿eh? Y totalmente real. Porque hoy todo es espiritual, amén. Pero esto se hará realidad cuando el Señor nos transporte. Nuestros cuerpos serán como el de Él. No estaremos sujetos al dolor. No habrá sufrimiento, ni de ningún tipo, ni de depresión, tristeza, decepción, debilidad, tentaciones, dolor por el pecado, por haber fallado. No pasará más. Ya quitando eso, amados, ya está. Estamos como Él, perfectos. Sin embargo, por ahora, mientras vivimos en este cuerpo, en una creación caída, esta nueva vida, para experimentar aquí y ahora, debemos apropiarnos de esa vida. Déjame leerte Primera de Juan 3, 2 al 3. Primera de Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, esa palabra sabemos, Juan también la usa, para saber qué es lo que hay que hacer, para saber. Hay que conocer, ¿no? Hay que estudiar, escuchar. Bueno, sigo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy nosotros no podemos ver a Dios. Por eso que dicen, ahí lo veo, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué es lo que ven? A Moroní ven. Andan buscando ver a Dios, amado. Quedaríamos achicharrados si Dios no soportaría la creación misma, si Dios en su gloria, ¿no? 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Ahí está, esa vida en obediencia, sujetos, crucificados, muertos al pecado, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tremendo.
O sea, entonces, por tanto, si hacemos, a ver, vamos a hacer una tarea, lo que tienen su lápiz y anotador. Pone una línea central, como hacer dos columnas, una línea central. En la primera columna pones un título, por tanto, puntos suspensivos. Y en la columna de la derecha, como consecuencia lógica, puntos suspensivos. Debajo de por tanto vas a poner fuimos sepultados en él. Y en la columna de al lado, nuestra experiencia es su experiencia. Esto va enlazado, amados, no va separado. Si él fue sepultado, fuimos sepultados en él. En la primera columna, en la columna de vuelta, perdón por mi MN que estoy congestionado. Por tanto, abajo ponen mediante el bautismo, y en la otra columna mediante nuestra identificación con él. En la columna, por tanto, ponen abajo en su muerte. Y al lado de la otra columna, en que él fue envuelto por la muerte. En la columna primera, a fin de que, así como Cristo resucitó, repito, a fin de que, así como Cristo resucitó. Ahora en la otra columna, a fin de que, de la misma manera en que Cristo resucitó. Y la última, cualquier cosa después se escucha en el audio. Por tanto, por el pecado por el poder del Padre. Por el poder del Padre. Y en la otra columna, igual, por el poder de Dios Padre. Y la última. En la primera columna, llevemos una vida nueva. Llevemos una vida nueva. Y en la segunda columna, experimentemos la nueva clase que Cristo experimentó. Faltaría la misma clase de vida. Acá me fallé yo. Experimentemos la nueva clase de vida que Cristo experimentó. Entonces nos conduzcamos de esa manera. Aparece la expresión cuerpo pecaminoso, que es una expresión que Pablo explicará con gran detalle más adelante, que lo vamos a ver. Por ahora solo necesitamos reconocer que aunque el cuerpo no es inherentemente malo, como algunos aducen, por ejemplo, la depravación total del hombre, ¿no? Como que el hombre en sí mismo no puede buscar a Dios. Es el vehículo de la vieja naturaleza de pecado. Si bien no es en sí, o sea, depravado total el hombre, sí el cuerpo es el vehículo de la vieja naturaleza de pecado. No es inherentemente pecado el cuerpo en sí mismo, sin embargo, es parte de este mundo caído y por consiguiente está sujeto a la tentación y a la corrupción. En un sentido espiritual hemos muerto. En el sentido espiritual nosotros estamos muertos. A ver, los cadáveres no responden a la tentación.
Si vos estás delante de un cadáver, lo podés tocar, no siente, ¿no? No podés pellizcar y no siente nada, porque no le afecta nada. Los cadáveres no eligen hacer el mal. La tentación y el pecado no tienen poder sobre los cadáveres. En cierta manera, no sé si por ahí les suena un poquito como que rechacen esta expresión, pero somos cadáveres espirituales al pecado. Algún día experimentaremos esta verdad en un sentido físico. Somos muertos espirituales al pecado, pero físicamente no. Mientras tanto, antes de que muramos físicamente y seamos resucitados a una nueva clase de vida, tenemos la oportunidad de experimentar esta verdad. A ver, yo les hago una pregunta sin que haga falta que respondan, pero lo que es las caritas que yo veo aquí en estos cuadritos, en esta semana, de lo que va de la semana, hoy es día martes, ¿no? Recién 2 días, lunes, martes, días hábiles. ¿Quién no pecó? Fuerte, ¿no? De alguna manera u otra, ¿no? Con un pensamiento, una mueca despectiva de alguien hacia alguien, o hacer algo egoísta, ya está, ya pecaste, ¿no? O sea, pero no practicamos el pecado, ya estamos muertos a esa clase de vida. A eso se refiere. El primer paso para experimentar esta nueva vida abundante de Cristo es saber esto, lo que dice 6.6, ¿no? Saber esto. ¿Saber qué? Que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera el poder. Una vez el pastor Chuy hizo una analogía muy interesante que me quedó tan interesante, tan buena, que me quedó grabada hasta el día de hoy. Vieron lo que son las analogías, son muy buenas, ¿no? Son como esa habitación con las ventanas, ¿se acuerdan? Una habitación oscura y las ventanas que hacen que entre la luz son las analogías para entender. Y él decía que si uno se topa con un Rottweiler, esos que están musculosos, ¿no? Parece que hicieron las mancuernas, ¿no? Salís corriendo. Yo tengo uno acá cerca que cuando paso me parece que me espera, está detrás del tejido, pero me asusta porque parece que va a tirar todo, ¿no? Entonces, esa es la carne, explicaba Chuy. Ahora, si nosotros dejamos de alimentar a ese perro furioso y malo, ¿qué va a pasar con ese perro? Y va a andar flaquito, ni fuerza ni para ladrar ni para morder, ¿no? Entonces, esa es la carne. Si nosotros le alimentamos a ese Rottweiler que es la carne, va a ser fuerte y nos va a dominar. Pero si nosotros lo dejamos morir a poquito, que se debilite, va a ser mucho más fácil la vida cristiana, mis hermanos. Entonces, en otras palabras, estamos bajo una nueva administración. Estamos sujetos a la autoridad de Dios ahora y no a la del pecado, no al mundo. Ya no estamos obligados a escoger el pecado. Cuando morimos con Cristo, nuestros cuerpos quedaron liberados de la sumisión del pecado. Pero como aquellos esclavos que fueron liberados, después volvieron de vuelta a ponerse los grillos y las cosas, las cadenas. No, yo no sé hacer otra cosa, yo acá me siento cómodo. Cuando ya le dieron la libertad. Hay muchos cristianos que viven así, con los grillos y sus cadenas. Vamos terminando, 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno. Una vez que sabemos que la dádiva de Dios está disponible, debemos apropiarnos de ella. Pablo continúa su razonamiento con otra conjugación lógica, sí, del griego ei. En este caso, el sí es condicional.
porque lo que sigue es verdad solo para los que han creído. O sea, si creíste, vas a recibir esto. Si no creíste, nada, ¿no? Entonces, si habéis muerto con Cristo, si realmente naciste de nuevo, creemos también que viviremos con Él. Es decir, tendremos la misma vida que Él tiene. Si morimos con Cristo, tenemos la misma vida que Él. Morimos con Él y vivimos con Él. Jesús resucitó a su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro, ¿se acuerdan? Lo llamó y salió. Temporalmente, esto está en Juan 11. Más tarde Lázaro murió. Lázaro sucumbiría a la enfermedad, o quizás a la vejez, o a algún desastre, y moriría de nuevo. Esto no es el tipo de resurrección que Jesús experimentó. Jesús resucitó a una nueva clase de vida. Por eso es tan importante entender ese texto, amado. Jesús no puede volver a morir. Esa frase, no, que si Jesús volviera lo matarían, sería, Jesús vuelve, pero Él viene a matar, más que nada, ¿no? Jesús resucitó a una nueva clase de vida. Su cuerpo no solo despertó de la muerte, sino que se transformó en un tipo de cuerpo que ya no estaba sujeto a la enfermedad, ni al desastre, ni al envejecimiento. Damas, sobre todo las damas, ¿no? Que están con la cremita del Cicatricure, ¿cuál es el que para estirar, ¿no? No quiero envejecer. Bueno, con esta nueva vida no envejeces más. Gloria a Dios. Así será cuando nuestro cuerpo haya muerto y seamos resucitados a esta nueva clase de vida. Este es un futuro maravilloso, mis amados, que podemos esperar totalmente es una esperanza bienaventurada, con seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, no tenemos que esperar. Podemos empezar a disfrutar de los beneficios de esta verdad ahora. Ahora. La muerte de Cristo murió. La muerte que Cristo murió, la sufrió por nosotros. Capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. Y la nueva vida que ahora vive, la vive para Dios. Capítulo 6 y capítulo 8, hasta el 8. La vida resucitada tiene a Dios como su fuente y como su propósito. Y para apropiarnos de esta dádiva, de este regalo, debemos entender, que es otra palabra, ¿no?, que es verdad y actuar en consecuencia. Pablo, basado en su autoridad como agente de la buena noticia del Evangelio, ordena a los creyentes: considérense, muchachos, chicas, muertos al pecado. Reconozcan esto como la verdad. Esto es la verdad. Aprópiense de esa verdad como una realidad. Cuenten con ella y vivan con ella. Vamos al final. 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, este cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, ni tampoco presentéis, esa es la otra palabra clave, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una vez que sabemos de nuestra emancipación de la esclavitud y nos hemos considerado libres de esa vieja esclavitud, debemos presentarnos ahora a nuestro nuevo amo para disfrutar los beneficios de esta nueva vida. Los esclavos acatan las órdenes de su patrón. Son instrumentos del patrón que éste utiliza para lograr sus objetivos, sus deseos. Antes de la emancipación no podíamos rechazar la autoridad del pecado, porque era nuestro amo, era nuestro jefe, era nuestro señor. Pero ahora no tenemos por qué obedecer sus órdenes. En lugar de permitir que nuestro cuerpo sea instrumento de los deseos del amo llamado pecado, o sea, la injusticia,
Debemos ahora presentar nuestros cuerpos a nuestro nuevo amo, como dice más adelante, en sacrificio vivo, ¿no? De alabanza al Señor, para cumplir sus deseos, que son justicia. La palabra griega que se traduce como instrumento con frecuencia se refiere a armas de guerra. Ya no debemos presentar nuestros cuerpos como arma de guerra que el pecado utilice para lograr sus fines malévolos y perversos, sino que debemos convertirnos en soldados rasos al servicio de Dios y su justicia. Al final, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo concluye su punto con una declaración sumaria, con este resumen. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Luego introduce su próximo punto. Ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Debido a que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, las leyes ya no tienen vigencia sobre nosotros. Es como cuando vos salís de la órbita terrestre y ya la ley de gravedad no tiene poder sobre tu vida. Ya andas flotando como una nube ahí arriba. Entonces no podés, obedecer la ley de la gravedad porque ya estás bajo otra ley. Bien. El propósito de la ley es señalar la transgresión, ¿se acuerdan? Es el faro, es el proyector que te ilumina con cuán sucio y feo estás. Pero menos mal que, como decía Juan, a ver que estamos en Cristo, somos todos bellos y hermosos. Por consiguiente, los que no participan en el pecado no están sujetos a esas leyes. Sin duda, estoy lejos de ser perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ninguno, ¿no? Bien. Sin embargo, nunca me he visto tentado, por ejemplo, a usar drogas ilícitas. Yo en mi caso. Yo no tengo problemas con eso. No tienen nada que, a mí las drogas no tienen nada que ofrecerme. Y si de repente dejaran de existir, en mi vida nada cambiaría, o sea, seguiría todo igual. Así que si las leyes respecto a la venta, posesión de cocaína, de repente cambiaran, no me afectarían lo más mínimo a mí. La cocaína no tiene lugar en mi vida. Así que las leyes que me impiden vender o usarla, para mí son irrelevantes. En lo que a mí respecta. Esos estatutos bien pueden o no existir. No tienen significado para mí. En otras palabras, ¿por qué? Porque no estoy bajo esa ley. ¿Se dan cuenta la explicación? O sea, que hagan, como dijo, ¿no? Hagan lo que quieran. Mi casa y yo serviremos al Señor. Nuestra ley está, nuestro hogar está bajo el Señor. Mi vida está escondida en Cristo. Ustedes no sé qué harán. Escojan si van a servir a Baal o a Gauchito Gil o a San la Muerte, no sé. Yo voy a adorar a Dios. Entonces, imagínate a una persona cuya naturaleza ha sido transformada tan completamente que ha perdido todo deseo de hacer algo que sea pecado. Qué hermoso cristiano. ¿Conocen alguno? No sé, ¿conocen alguno por ahí? Que ya no, hasta en lo más mínimo se cuida de no fallarle al Señor, de no fallar a su prójimo. Ya no está sujeto a esa ley, no solo a las que tienen que ver con cocaína, sino a todas las leyes. Esa persona podría vivir el resto de sus días como si las leyes, como si la policía, la corte, las cárceles no existieran. No le preocupan los jueces, no le preocupan nada a él, porque él ha muerto al pecado. Todavía más, ese espíritu transformado podría vivir como si Dios nunca hubiese definido cuáles acciones son pecado y cuál no. ¿Entendés? Que Dios dice, el Señor dice, no murmures, no odies a tu hermano, no robes, no maldigas, no adulteres. A vos, es la palabra de Dios, pero ya no te afecta porque estás lejos de eso. Estás en paz con Dios, estás en comunión con Él y estás todo el tiempo agradándole a Él en cada paso de tu vida. Qué tremendo, ¿no? Qué cristiano tremendo. Te aconsejo que si conoces a alguno de esos, que te acerques a Él y que te ministre y que te ayude a caminar este camino santo. La gracia no es de este mundo, amados.
es sobrenatural en origen e inconcebible para la mente depravada. Solo vos, que conoces al Señor, podés entender esto. Así que no debe ser sorpresa que un espíritu recién emancipado luche por entender y aplicar algo tan ajeno a su vieja naturaleza. Lo que estamos libres, que estamos muertos al pecado y vivos para Dios, realmente podemos decir que somos felices. Hasta aquí llegamos. Si el Señor no dice otra cosa, el próximo martes continuaremos con lo que sigue. Que Dios te bendiga. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás.